¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este blog de actualidad de hoy. Hoy vamos a dejar la política al margen, aunque en todo lo que hablemos seguramente va a estar implícita, y vamos a hablar de un tema social que atañe a muchos vecinos de la ciudad de Alicante, a muchos que compraron hace años sus viviendas en una zona donde se les prometía un parque frente a ellos, junto al mar, y lejos de eso lo que han ido viendo ha sido la ampliación del puerto, la descarga de graneles, de polvos de diferente naturaleza y la consiguiente molestia en sus hogares, molestia, contaminación y los perjuicios que todo eso conlleva. Está con nosotros hoy José Santamaría, que es portavoz de la plataforma de afectados por las descargas tóxicas del puerto. ¿Qué tal, José? Bienvenido. Buenas tardes. ¿Cuál es el principal problema que sufren los vecinos? Vamos a contextualizar y a ubicar, aunque estoy seguro que mucha gente en Alicante conoce la situación. Sí, pues brevemente y una pequeña introducción del asunto, pues sería contaminación atmosférica, ¿no? Contaminación atmosférica es un fenómeno que no hay que ver Madrid cuando esa climatología supone un peligro para la salud de las personas, porque el aire está sucio, contaminado y es tóxico. Esos son problemas típicos por la forma de vida que tenemos, la circulación, el tráfico, los motores de combustión, ¿no? Pero aquí en Alicante se nos suma algo que exponencialmente nos sube muchísimo la intensidad de este problema. Estamos hablando de una actividad industrial, que es la descarga y carga de graneles sólidos a cielo descubierto en una parte que digamos que es el corazón de Alicante, en un eje central de la ciudad de Alicante. Aquí hablamos de más de 50.000 familias afectadas en zona de máxima exposición. Hablamos de 11 colegios con más de 6.000 escolares implícitamente expuestos, repito, en zona de máxima exposición. Y hablamos de un problema, por tanto, de contaminación atmosférica, un problema medioambiental y un problema de salud pública. Estas sustancias, este tipo de contaminación, las famosas PM10, PM2,5, PM1, están ampliamente estudiada por la comunidad científica internacional y nacional. La Organización Mundial de la Salud lo ha descrito con muchísimo detalle. Ha habido importantes estudios epidemiológicos que han demostrado que este tipo de contaminación lleva asociado menor calidad de vida, menor esperanza de vida, mayor número de muertes ante ingresos hospitalarios y enfermedades tipo asociadas muy clásicas, como son las cardiovasculares, inmunológicas, el cáncer de pulmón. Y ya no hablemos de los colectivos más vulnerables, personas mayores, personas que ya llevan una enfermedad de esta naturaleza y sobre todo los niños de corta edad. Los niños de corta edad, por tener un aparato respiratorio inmaduro, son muy sensibles a este tipo de contaminación. Hay varios colegios en la zona, pero ahí hemos visto en las imágenes, especialmente uno que hay justo enfrente, donde se están descargando. Que su situación es dramática, 380 metros, madres que pueden ver el color de los materiales tóxicos del puerto en sus babis, en sus lacrimales, en el pelo de sus hijos, en las mesas del comedor. Es una exposición alarmante porque... Eso que vemos es la piscina de una de las urbanizaciones. Correcto, sí. Son muchos los vecinos que tienen que sacar y estar limpiando estos tóxicos, pues desde mesas de comedor, cortinas, toldos, suelos, se introduce en el interior de las casas. Y aclarar yo eso, ¿no? De que molestias, claro que son, es la palabra que siempre utilizan nuestras administraciones, pero esto va más allá de las molestias, esto es un problema de salud público. Estos son tóxicos que perjudican la salud humana, eso está comprobado. Hasta la misma Consellería, ahora que entra en el asunto, con sus aparatos de medición, ante los niveles de contaminación que han sido probados, ha demostrado que esos niveles son perjudiciales para la salud humana. ¿Es un problema de un grupo de vecinos, de unas viviendas que están ahí justamente enfrente donde se están haciendo esos trabajos de descarga, o se transmite también al resto de la ciudad? Es un problema de toda la ciudad de Alicante por la situación del puerto. Otros puertos, si están situados a 17 kilómetros del núcleo de población, el problema se minimiza enormemente. Pero, como repito, estamos en el eje central de la ciudad. Este es un problema que afecta a toda la ciudad de Alicante. Con mayor impacto, lógicamente, cuando menor es la distancia. Por eso decía, esas 50.000 familias en zona de máximo impacto, pero este tipo de material difuso tóxico se proyecta en la atmósfera y viaja a grandes distancias. Esta contaminación se desplaza y afecta a grandes distancias.
Sabemos que lleváis años con este asunto y seguramente los espectadores del programa de hoy estarán preguntándose, ¿y esto por qué no se ha encontrado una solución? ¿Había desconocimiento, falta de información, falta de informes técnicos? ¿Qué es lo que ha fallado para que Bueno, no se como haya antecedente encontrado? os puedo contar, en el año 2009 ya se solicitó la licencia ambiental para que esta actividad fuera arreglada y sometida al instrumento ambiental exigido por nuestra legislación. Ya se iniciaron los trámites para ello, ya se percibieron a las empresas que contaminan de que tenían que someterse a ese instrumento legal, medioambiental, y concretamente en el inicio de ese expediente la Consellería de Medio Ambiente se posicionó, emitió un informe, del cual tenemos copia, en el año 2009, insisto, donde determinaba que esta actividad se puede y se debe realizar únicamente en naves cerradas, con cintas transportadoras herméticas, en fin, con una tecnología básica, muy lógica hoy y muy implantada en todos los puertos de lo que llamamos las ciudades civilizadas, una tecnología que evitaría o minimizaría al máximo este tipo de contaminación. De repente, cuando ese expediente está en marcha, nos llevamos la sorpresa que, bueno, que se archiva. Se archiva en un sorprendente gesto inesperado por parte del Ayuntamiento de Alicante, un archivo que, según nuestros asesores legales en aquel tiempo, podría suponer un delito clarísimo de prevaricación, de presunta prevaricación, porque se archivó sin ningún tipo de justificación. Y ahí quedó el asunto aparcado, ¿no? En otros gobiernos y con otras administraciones el tema ha sido recurrente, se va insistiendo en la necesidad de que esa actividad se adecue a los instrumentos legales necesarios, pero bueno, nos encontramos con eso, con una falta de iniciativa por parte de las administraciones, una falta de valentía política, una falta de toma de decisiones y una falta de defensa, y a cabo, del interés general de la ciudadanía. ¿De qué administración es competencia la permisividad o no de estas actividades? Estos son dos instrumentos legales fundamentales, que uno depende del Ayuntamiento de Alicante, que es la licencia ambiental, y otro se le llama la autorización de emisiones a la atmósfera, que depende de la Dirección General de Cambio Climático, Consellería de Medio Ambiente. O sea, esta viene del Consell. Tenemos entendido que lo que sí que se puso como medida correctora a prueba son unas pantallas que se les hizo poner a las empresas para que ese polvo no viniese hacia la ciudad. Mira, y que está en periodo todavía de prueba. Sobre esto y con varios antecedentes claros de diferentes presidentes de autoridad portuaria, el mensaje siempre ha sido el mismo. Nos faltan al respeto a la ciudadanía. Ciertas administraciones piensan que el ciudadano es muy manipulable, está muy poco informado y es incluso hasta débil mental, ¿no? Parece que creen que no nos enteramos de la realidad. Entonces ellos han utilizado esa serie de pantallas, son maniobras para confundir a la opinión pública, ¿no? Esto de las pantallas se ha demostrado que es un auténtico invento porque no sirve absolutamente de nada. Antes no había nada, ¿no? Antes no había nada, empezaron con las pantallas, y esas pantallas es la estrategia que utiliza la autoridad portuaria para confundir, para engañar a la opinión pública, porque no sirve absolutamente de nada. Fotos clarísimas, vídeos, demuestran que esas columnas de polvo tóxico se levantan desde la actividad y van directamente en perpendicular hacia el aire, forman columnas enormes que se desplazan y que el viento después ya va desplazando, y si cogemos dirección ciudad, pues impregna, inunda toda la ciudad. Y esas columnas no las puede parar unas pantallas que pongan alrededor. Estamos viendo ahí se momentos, vería, ¿no?, claramente, las descargas. Eso son descargas continuas donde las pantallas no sirven absolutamente para nada, es para engañar a la ciudadanía, sencillamente. Vamos a escuchar algunas declaraciones. Me preguntaba cuál era la competencia, porque sí que hemos sabido en los últimos meses que el Ayuntamiento de Alicante, bueno, lo último que hizo Miguel Ángel Pavón antes de dejar el tripartito fue precisamente ordenar el cese de la actividad. Después se ha retomado otra vez por sentencia judicial, luego... en fin, estamos en un momento en el que se están ordenando ceses, dando permisos puntuales y demás. Pero vamos a contextualizar esto también con las declaraciones de los políticos, y justo en ese momento esto es lo que decía Miguel Ángel Pavón acerca de la descarga de graneles en el puerto de Alicante. Yo, desde que tuve las competencias de urbanismo, exigí la licencia ambiental, ya en 2015. En su momento a la autoridad portuaria.
Bueno, ha habido una fase en cuanto a quién había que pedir la licencia. Finalmente concluimos que había que pedirla a las empresas. Instamos a las empresas a que solicitaran licencia y no están dispuestas a hacerlo, pese a los informes técnicos absolutamente concluyentes de que lo que procede es una licencia ambiental, no una declaración responsable, que es lo que las empresas presentaron en diciembre de 2016. Hemos instado 2 veces a las empresas a solicitar licencia y en uno de esos requerimientos ya advertimos, y el que avisa no es traidor, de que se podría decretar la suspensión del funcionamiento de la actividad. Las familias tendrían que recriminar a las empresas por cuanto que les expliquen por qué no solicitan licencia, porque si se hubiera solicitado licencia yo no habría ordenado el cese temporal de la actividad. A lo mejor los culpables son los empresarios y los trabajadores deberían a lo mejor enfocar mejor quién es el culpable de esta situación. Esto es lo último que hizo Miguel Ángel Pavón antes de dejar el tripartito. ¿Una actuación eficaz después de 2 años y medio de este tripartito era lo que se podía hacer o falta de diligencia también con...? Nosotros desde la plataforma siempre lo hemos tenido claro. En principio el señor Pavón tenía en su programa electoral la solución de este asunto, consiguió un acuerdo de gobierno donde el señor alcalde compartía con él y el señor Bellido la necesidad de solucionar este asunto, acuerdo que fue rápidamente incumplido por parte del Partido Socialista, que lo ha incumplido prácticamente todo en sus compromisos, sobre todo los medioambientales, con la ciudadanía, concretamente con nuestras asociaciones de vecinos y con este movimiento. Y el señor Pavón lo ha tenido claro, lo que pasa es que le ha faltado pues un poquito de decisión, ¿no? De que demasiado tiempo para tomar la decisión correcta. Nosotros entendemos que tomó la decisión correcta, pero demasiado tiempo para poder tomarla. Quizá en el momento que la tomó ya no estaba a tiempo de mantenerla y de sustentar lo que era una decisión lógica, pues sencillamente, ya lo venía diciendo el síndico de agravios desde el año 2009, 2014, 2016, que esa licencia es obligatoria y que sin esas licencias se está vulnerando un marco legal impresionante, no citaremos aquí por su complejidad, pero era inadmisible e intolerable que esa actividad se desarrollara sin licencia. Por tanto, habría que haber tomado medidas mucho antes y con más contundencia. Se argumenta por parte de algunos sectores políticos y empresariales el empleo que esta actividad está generando en la propia ciudad, empleo directo y empleo indirecto. De hecho, vamos a escuchar al gerente de Cemex en Alicante, que es una de las empresas que está descargando graneles en el puerto, y dentro de un momentito vamos a dar también paso a nuestros contertulios que están aquí también en este estudio con nosotros. Escuchamos las declaraciones y volvemos ahora. Una empresa como la nuestra, que dado las condiciones del mercado nacional, ahora mismo está apostando por la exportación, creemos que cerrar la salida natural que tiene la fábrica de Alicante a la exportación del puerto de Alicante, que sería el puerto de Alicante, pues evidentemente acarrearía consecuencias muy graves. Si no podemos exportar por el puerto de Alicante, evidentemente la actividad de la compañía se vería muy afectada, y yo creo que la compañía replantearía la situación de la misma. Es un aviso. La compañía se plantearía su actividad en caso de que no pudiera exportar desde el puerto de Alicante, es lo que dicen. Aprovechamos la ocasión como plataforma, como vecinos, como ciudadanos. Somos todos trabajadores. No es nuestra intención ni en nuestro trabajo y reivindicación, para nada aparece la pérdida de puestos de trabajo como un objetivo. Estas declaraciones, igual que las que hace el alcalde de Alicante, son para nosotros una burda manipulación. Vamos a ver. Aquí nadie habla de pérdida de puestos de trabajo. Aquí nadie habla de que el puerto no tenga una actividad económica y las que él considere para generar riqueza. En todo eso todo el mundo lo apoyamos, ¿eh? Pero vamos a ver, cumplir la normativa ambiental, tener esa actividad, unas naves y unos instrumentos mecánicos y técnicos, como tiene el puerto de Barcelona, el puerto de Asturias, Gijón, como tiene el puerto de Málaga, como tiene el puerto de Huelva, como tiene el puerto de Valencia, como tiene el puerto de Santander, que es un modelo en esto. Eso sería aspirar a tener un puerto moderno que trabaja con técnicas del siglo XX y no del siglo XIX, que es como está trabajando ahora mismo, a la intemperie, a cucharazos a cielo descubierto.
Entonces nosotros no compartimos ese tipo de declaraciones. Se puede tener esa actividad económica, se puede mejorar la actividad económica, se podría garantizar la salud de los trabajadores que están trabajando en condiciones tercermundistas, indignas e ilegales, entendemos nosotros, y eso para nada choca con el desarrollo de esa actividad económica, pero en absoluto. Han visto en el plano general que están con nosotros Cecilio Nieto y Pedro Nuño de la Rosa, escuchando atentos también de este asunto, y los vamos a incorporar ya a esta tertulia, a esta reflexión que hacemos en voz alta sobre este asunto, que yo creo que hay, no sé si 2, 3 o 4, muchos puntos de vista, depende de a quién le preguntes. Cecilio, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Pedro Nuño de la Rosa, bienvenido. Y bien hallado, siempre. Y además dando con uno de los talones de Aquiles de esta ciudad. Es un asunto que, y valga la comparativa, se respira en Alicante, se respira en toda la ciudad. Se respira hace muchos años. Muchos años. Es decir, Alicante era el puerto más importante porque era el más cercano a Madrid, desde Alfonso el X el Sabio, que lo nombra Puerto de Castilla. O sea, no estamos hablando de los días cuando no había grandes, por cierto. Pero sí que es verdad que aquí hay varias contradicciones. Es decir, la primera, ¿qué ciudad queremos? Una ciudad que tenga un puerto incorporado, que dé servicios, sea turística, o como hace Valencia, o sea, nuestro interlocutor ha citado a Valencia, pero cuidado que desvía muchos graneles por Sagunto. Es decir, alguien, si somos solidarios, va a tener que pagar los platos rotos de esto. Sí que estoy de acuerdo en la manipulación de los graneles. Es decir, estos que son unos caras, no se gastan más dinero porque no quieren, porque son unos caras. Y digo porque son unos caras. Esa parte del puerto de Poniente se le encomienda a una empresa que es OHL, que tiene una subempresa que se llama Sato. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Vale. Una vez hecho eso, Sato lo que quiere es explotar el muelle de Poniente, puesto que el de Levante, desde tiempos de Cuesta, más conocido por el Tablas, hablo del PSOE, intentó dividir el puerto en dos partes, una de ocio y otra de... hasta que llegaron una serie de capitales de Alicante y una parte de Poniente, pues la han llevado de fracaso a fracaso hasta la derrota final, como puede ser Panoramix. Pero vamos a entendernos por dónde andamos y por dónde estamos. La primera protesta que sale, que yo recuerde, es por el barrio San Gabriel de los Graneles, y estamos de acuerdo usted y yo. Y es por lo siguiente, obviamente no se hacen esas transformaciones. ¿Por qué no se hacen? Porque OHL hace el puerto, ese muelle que se iba a llamar precisamente Príncipe Felipe. Fíjese usted los años que hace esto, ya está el otro de rey y puede llegar a emperador. Pero lo cierto es que sabe el muelle y se le iba a poner el Príncipe Felipe para que fuera el muelle rentable, es decir, dividir Alicante en dos partes. Yo creo que, y no voy a entrar en esa polémica de que si afectamos a 2.000 trabajadores, porque sabemos que hay sueldos de algún señor que cobra hasta 60.000 euros, más que un político, siendo estibador, y que subarrienda los trabajos. Y eso está demostrado. Pero es verdad que hay muchos trabajadores dependientes, sean subarrendados o no. A mí me importa que un taxi tenga un señor con la licencia y 4 trabajando, son 4 personas, y sobre todo ahora que tenemos que admitir gente de África y además con mucha, yo diría, que bonomía. Y mi amigo y filósofo, con el que me gusta más discutir de Hegel y de otros, que Cecilio lo sabe y lo hemos hablado muchas veces, es decir, estamos despoblados, por lo tanto lo que necesitamos es gente negra, blanca, marrón o amarilla, me importa un pito de color, no es que voy a eso, para que entremos trabajadores aquí, para que haya nuevas familias y para que este país se regenere. Sin duda el puerto es una puerta... Es una castaña, señor moderador, una castaña que estamos considerados de los peores puertos. No estoy analizando el puerto, te digo que España. Los puertos en se han forrado un armador, se ha forrado un político y se ha forrado un señor que viene de la CAM, el que está actualmente, y de la Caja Rural. Todos esos han tenido unos sueldos, han montado unas fundaciones de mucho cuidado, y los demás estamos mirando, callando y dando tabaco como en el ajedrez. O sea, vamos a poner las cosas en su sitio, ¿o no? Totalmente de acuerdo. Cecilio. Bueno, vamos a ver, a mí me gustaría poner otro punto de vista diferente, de los consumidores, de los ciudadanos, que nos interesa
pues vivir bien en una situación de salud, una situación, pues un aire que se pueda respirar. Es verdad que en Alicante, pues, hombre, se han hecho muchos estropicios, no solamente a nivel de portuario, se han hecho a nivel... Y en fin, las ciudades, como antes también decía Pedro muy bien, tienen el puerto. El puerto diríamos, es una especie de... Es una puerta al mundo, al final, es una puerta que te puedes poner... Comercial, ¿eh? Que te puedes poner cara al mar o de espaldas al mar. El elemento de globalización, pues uno de los más antiguos Pero Andrés, durante Cecilio, ese es el cambio. Claro. Valencia le ha dado la espalda al puerto y ahora le está dando la cara. Y nosotros le hemos dado la cara y ahora queremos darle la espalda. A ver si nos aclaramos. A ver si nos aclaramos, porque claro, el vivir cara al mar significa una urbanización, una estructuración, unas vías que te inviten a ir directamente al puerto, donde sea tu puerto, donde sea un puerto que entre riqueza, que entre dinero, que pueda entrar ocio. Es decir, el mar es muy importante, aparte del ocio de playa y de lugares donde tú puedas descansar, e invitar a que mucha gente venga a Alicante, porque Alicante, al irse eliminando su industrialización, se ha convertido en una ciudad de ocio. Entonces ese ocio lo tenemos que diseñar y lo tenemos que... Bien. Bueno, y el puerto comercial también es importante que esté el puerto comercial cerca de muy la ciudad. ¿Sabe usted cuál es la empresa más importante de Alicante? Los alcantinos lo saben, el Banco Sabadell. Ya me dirá lo que contamina. Ya. Quiero decir con esto, vamos a ver, el puerto, como también habéis dicho los dos contertulios muy acertadamente, ha sido un lugar de trajines y de pugnas de intereses, vamos a llamarle bastardos. Es decir, voy a ver si me puedo forrar, voy a ver si puedo conseguir beneficios, y todos han tenido siempre un sesgo político o muy cercano a la política, grupos de dominio político que no tenían cualificación para ser directores de puerto, han sido directores de puerto y han hecho chapuzas como pinos. Y ahora al final pues vamos recogiendo toda esa mala... Con la excepción de dos ingenieros portuarios, cuyos nombres podía citar aquí, Campos y Juanito, los dos, que sí que estuvieron el corto tiempo de transición que les dejaron entre los que iban a meter los políticos. El corto tiempo. Y este ha sido uno de los problemas que tenemos más todavía. Ahora con Juanito Sánchez, que no me diga que le falta al respeto. No. con las empresas. Vamos a ver, desde la Unión de Consumidores, desde los ciudadanos normales, vemos con perplejidad que un problema tan pequeño esté dando tanta guerra. Digo tan pequeño como es tener unos lugares cerrados donde poder guardar la mercancía, los graneles. Y se acabó el problema. Es decir, un puerto, para que sea funcional, pues tiene que tener, como antes ha dicho, unos elementos mínimos básicos. Cuidado, Cecilio, no es así. Y nuestro interlocutor nos lo ha dicho de una manera como muy bonita y muy pasando por alto, pero él sabe, igual que yo, que son almacenes muy caros porque deben de reciclar a través de unas tuberas, usted lo sabe mejor que nadie, de unos aspiradores para que no se transmita que eso cuesta un pastón. Tuberas parece que sean más complejo es un Carrefour, que tiene muchos más detalles. No, más complejo es eso. Algunas tuberas parece que están ahí. Significa una inversión muy grande. Yo me veo un Carrefour en la calle con puestos en la calle. Y si quiere usted, hablamos del intento que se hizo entre Cementeras San Vicente, por ejemplo, que usted lo conoce perfectamente. Cemex, hemos visto. Claro. Y el puerto que no salió a flote, ¿por qué? Porque Cementeras San Vicente no estaba dispuesta a invertir eso. Y Cementera dijo al puerto con buen criterio que aquí había más historias para utilizar ese sistema, que ya pagaba una parte, pero que el puerto no podía, si no tenía una gran inversión, abstraerse de esa parte. Porque hemos visto al gerente, uno de los gerentes de la empresa de la cementera de San Vicente, decir precisamente eso, que el encarecimiento de la actividad en caso de que tuvieran que hacer una inversión de esas quiere que la otra parte la pague el puerto. Claro, pero esto sería inviable para la continuidad de la empresa, es un poco lo que ha venido a decir. Que no hay cama para tanta gente, vamos a ver. Que ellos pagan su parte de la almohada. En el resto de los puertos de interés general, donde se está trabajando en condiciones civilizadas, técnicas y respetuosas, incluido con la legislación Cartagena ambiental.
actual. Escombreras, concretamente. Hay muchos puertos, no los conozco todos, pero Escombreras es de los que más trabaja. Casi todos tienen esas medidas, esa tecnología, para trabajar en condiciones de cumplimiento de la legalidad vigente. ¿Qué pasa en el puerto de Alicante? Eso es lo que nos preguntamos muchos ciudadanos. ¿Qué está pasando? Que 3 empresas, que algunas sabemos son multinacionales, donde la construcción de una nave y los aparatos que llevaran incorporados son peccata minuta a nivel económico. ¿Qué está pasando? Que es más barato faltarle al respeto a la ciudadanía, incumplir derechos constitucionales de la gente. Es más barato. Pero no, si me permite usted, no se puede hacer demagogia. Claro, es que esto el ciudadano, cuando lo lee en lo que en semiología llamamos una lectura fáctica normal, entonces parece ser que, oiga, que nos quiten el puerto de aquí y se vayan a otro sitio. Eso me parece de un insolidario. Nadie ha dicho eso. Que no lo digamos. Oiga, usted sabe que se intentó hacer un dique, si quiere se lo cuento yo, en Santa Pola con las mismas intenciones, porque además pagaban menos impuestos. Sí. Fíjese usted aquí la jugada. Pero ¿quién tendría que pagar esas naves? ¿Las empresas? ¿El puerto? ¿Quién tendría que hacer eso? Yo tengo el puerto, que es el que tiene que hacer la explotación. Si el puerto consigue hacer una buena explotación, igual que consiguieron que OHL se viniera aquí y les hiciera un puerto nuevo, un dique que ha costado muchísimos millones, porque es como el doble que el de Levante, que es el dique de Poniente, y que está perdiendo dinero, y que ahí Villarmir se ha cogido los dedos, y lo conozco de primera mano la historia, porque entrevisté a Villarmir y he visto a mucha gente, ¿no? Eso que Villarmir da pocas entrevistas, pero a mí me la dio. Y decía, oiga, ahora es el puerto el que tiene que invertir en esto, porque yo esto lo he hecho como un muelle industrial, no de ocio, aquí no voy a poner discotecas. Sin descartar que eso sea posible, sin embargo, te voy a contradecir sin querer yo, ¿no? El ministro de la Serna, tenemos desde la interpelación que hizo un grupo político en el Congreso de los Diputados, tenemos la respuesta del señor ministro, y él piensa, y él dice, que el coste de las naves corresponde a las empresas. Pero bueno, desde el Movimiento Ciudadano, ese asunto a nosotros no nos interesa sobremanera. Ese es un absolutamente tema... de acuerdo. Es de justicia. Pero aquí hay una... el señor de la Serna es más guapo que un playboy, pero es más mentiroso que un político. No sé si me estoy explicando. Entonces, partiendo de ahí. Es político. Claro, es decir, es echar pelota afuera a las empresas. Oiga, yo tendré que crear las condiciones para que las empresas vengan, ¿o no? Bien. Porque todo el mundo sabemos Cemento Asturias, donde suelta sus graneles, y todos sabemos cómo gran parte de la economía alicantina, incluidos zapatos y por supuesto vinos, va a parar al puerto de Valencia. ¿Por qué? Cuando hay más espacio, es decir, kilómetro, tonelada... Es que ese argumento es lo que crea perplejidad. Claro. Mira, por ejemplo, estamos viendo la pugna entre el concepto de medición. El concepto de medición es un problema que ahora mismo están en el litigio porque las empresas presentan mediciones, entre otras de la Universidad de Alicante, donde dicen el nivel de contaminación está por la mitad de lo permitido. Eso es una noticia que se puede leer. De eso voy a comentaros algo. Vale. Ahora te voy a comentar. Es decir, después la otra parte presenta diciendo hay una saturación de medición que está por encima de lo que está permitido. Yo, desde fuera, al no ser experto en las interioridades del puerto, pues no trabajo allí, me pregunto, ¿está objetivado el concepto de medición? Es decir, o es una cosa que... Esa es una pregunta muy filosófica, claro. Bueno, claro, porque si está objetivado... Tenemos respuesta. Si está objetivado, se coge una empresa y diga, utiliza los parámetros objetivos, se mide y lo que salga se admite. Siendo muy breve en la parafernalia legal, tenemos una ley de calidad del aire de ámbito nacional, tenemos decretos de calidad y evaluación del aire que la desarrollan, tenemos un plan de mejora del aire de la Alacantía Occidental, que es el desarrollo autonómico de estas leyes. Todo eso está muy legislado. Pero sin entrar en esos detalles de marco jurídico, vamos a entrar en mediciones. La Universidad de Alicante. La Universidad de Alicante tiene un cheque del puerto de Alicante para que le haga un trabajo. Por lo tanto, ya no es un elemento objetivo. Y voy a decir algo más importante. Eso es una gran verdad como un templo. Vamos a dejar que estoy de acuerdo con quien me paga. Y si mañana tengo que hacer una revisión del plan, si me lo paga Pepito, yo me hago la revisión del plan a medida de Pepito. Y digo algo más importante aún. La Universidad de Alicante no está acreditada, no tiene la homologación técnica y pericial para hacer este tipo de mediciones. Elemento sorprendente. Sin embargo, la Guardia Civil, que ya tenemos 2 investigaciones, una en el 2009 de 100 folios, con todo un despliegue de medios, ecotoxicólogos de la Universidad de Valencia, el Instituto de Medicina Legal,
Todos entraron Por lo tanto, y no le hicieron ningún caso. Universidad contra universidad. No, claro. no, pero fíjate, esto es la parte de la Guardia Civil. Otra en el 2014, donde evalúa las condiciones de contaminación del Instituto IES Bahía Babel. Y después tenemos, sí por entidades acreditadas, el laboratorio Geagua, que lo patrocina Cabecoba, la Confederación de Asociaciones de Vecinos de la Comunidad Valenciana. Eso sí que es un laboratorio acreditado y dio resultados de contaminación alarmante en el Colegio Benalúa. Pero es que después tenemos las estaciones de medición de la propia Consellería, que están conectadas a la red de vigilancia y control de la contaminación atmosférica. Tenemos que suponer que ahí hay cualificación y mediciones técnicas suficientes para dar un valor a esas mediciones. Pues esas mediciones están, con documentos expresados por la propia Consellería, creando una situación muy preocupante de altísimos niveles de contaminación que suponen un grave riesgo para la salud de las personas. ¿Quién fue el amigo del ERMA y director general de Economía? El Chunguito, perdón, quería decir Juan Antonio Gilbert. ¿Quién fue ahora mismo uno de los asesores y un señor puesto ahí de alguna manera por la Generalitat? Juan Antonio Gilbert. ¿Por qué se hace? Igual que antes el PP ponía los suyos, el PSOE ponía los suyos y a ustedes les toman el pelo, pero así de claro. Ahora, ustedes también, como van muy, no voy a decir de podemitas, pero sí de progres y además de sacrificados, deberán de entender que Alicante es un puerto también comercial, aparte de lúdico, claro. ¿Qué hacemos? ¿Cerramos el puerto y lo hacemos todo de yates? Insisto que ese no es el argumento. No, claro, no le interesa a usted el este argumento. Movimiento social ¿Pero cómo que así es el argumento? Jamás se han planteado ni cuestionado el puerto de Alicante. Al contrario, nuestras reivindicaciones irían en la modernización y el desarrollo del puerto. Repito que no es normal en el corazón de Alicante, en un puerto como el de Alicante, que después de eliminar chatarras y basuras y tener una degradación y bueno, una situación económica que yo como ciudadano no voy a entrar en el porqué ni en lo que está pasando. Yo sí. Yo no. Porque cuando los estibadores hicieron la huelga famosa, que ustedes recordarán, a los periodistas nos cantaron lo divino y lo humano. Y desde luego allí sinvergüenzas hay. O sea, con una pala va a recoger usted bastantes, ¿eh? Pero nosotros lo que decimos es que ese puerto, si tuviera condiciones técnicas, cumplimiento de la legalidad y respeto al medio ambiente, si contemplara otras áreas de desarrollo, ese puerto sería mejor puerto que lo que tenemos ahora, sería un puerto más respetuoso con todo y con todos. Y lo que no entendemos los ciudadanos es por qué tenemos que poner en riesgo la salud de nuestros hijos y de nuestras familias, por ciertos oscuros intereses o manipulaciones de tres empresarios. Si me permite el moderador, se lo voy a contar enseguida y le paso la palabra, bueno, aquí quiero que pero a mi amigo y sin embargo filósofo. Se lo voy a decir muy claro, pero más claro que el agua. ¿Sabe usted por qué? Por las tasas del puerto de Alicante, mucho más caras que las de otro puerto. Y por eso Valencia se lo lleva todo. Y por eso Murcia intenta a través de escombreras sacarnos lo poco que tenemos. ¿Y sabe usted por qué? ¿Usted se ha dado cuenta, o cualquier alicantino, que los barcos los domingos están fuera? Porque atracar en el puerto de Alicante es carísimo. Entonces no les compensa estar un domingo que no tienen estibadores. Por eso en Valencia no hay ningún barco fuera del puerto. ¿Por qué en Alicante sí? Pues con esa reflexión vamos a preguntarnos también qué ciudad queremos, qué tipo de puerto queremos. A colación hoy estamos hablando y está con nosotros José Santamaría, que viene en representación de los vecinos que están sufriendo esa contaminación por los polvos que se desprenden de las descargas de graneles en el puerto de Alicante, en una parte del puerto de Alicante. Digo, vamos a retomar esas reflexiones justo después de beber un buen vaso de agua, que nos lo va a ofrecer nuestra compañera Isabel Ejido. Vamos a invitarles a que beban agua de calidad. Aquallet les ofrece dispensadores de agua mineral, el sistema más económico y más cómodo para disponer de agua fresca o del tiempo, en casa o en el trabajo. Disfruta ahora de 3 meses gratis con el servicio de agua a domicilio para empresas y hogares. Llama ahora al 902 57 0629 y consigue tu dispensador de agua gratis durante 3 meses. Agua para tu domicilio y para tu empresa, sana, saludable y con el cómodo dispensador de agua de Aquallet. En Blog de Actualidad, todo a tu alcance.
Retomamos la tertulia, hoy estamos hablando del puerto de Alicante a colación de la queja de los vecinos, de las denuncias que hacen los vecinos sobre la contaminación que se produce por la descarga de los graneles en una parte del puerto de Alicante, y eso nos lleva a esa reflexión. ¿Qué ciudad queremos? ¿Qué puerto queremos? ¿Tenemos aquel puerto que se ha ido proyectando a lo largo del tiempo o el que ha ido cayendo en la ciudad poco a poco? Creo que Cecilio se quedaba con también ganas de con algunas dudas, y porque estamos, me da la impresión de que estamos enquistados en una especie de punto donde damos vueltas y no sé si podremos salir de él. Por ejemplo, una de las preguntas que nosotros nos hacemos: si los argumentos están tan claros como el TSJ, el Tribunal Superior de Justicia, ha hecho una dilación de la sentencia hasta el día 2 de febrero, porque ahora va a permitir puntualmente la descarga de barcos, porque atiende a la petición de las empresas de que supondría un deterioro económico muy grande el que no se hiciera eso. Entonces, ¿cómo es posible que el Tribunal Superior de Justicia no tenga tan claro lo que aparentemente... Eso tiene fácil respuesta. En los procedimientos judiciales tienen su complejidad, y lo que ha pasado con el TSJ para nosotros no es en nada sorprendente. Primero, que no se ha posicionado sobre el fondo del asunto. Está por resolver. La cuestión está por resolver. No hay nada decidido. Y después, que ante ciertas solicitudes de la autoridad portuaria para ciertas actuaciones que sí se han permitido, pues el TSJ ha valorado permitirlas, pero, ojo, sin suspender, valga la redundancia, la suspensión o paralización total que ha hecho la Consellería. Hasta el día 2. Bueno, que ya se posicionará, pero de momento solo ha hecho eso. Y además, ahí quiero yo incidir en algo que nos parece realmente sorprendente. Yo diría que indignante, incomprensible. La autoridad portuaria está incumpliendo la suspensión del TSJ. Desafía a la ciudadanía, desafía al ayuntamiento, desafía al Consell, a la Generalitat Valenciana, pero ahora está desafiando también al TSJ. Concretamente, os pongo un ejemplo. Una de las suspensiones era para que un buque descargara desde el día 15 al 17. Y así ha sido, ayer empezó a descargar. Pero ojo, el TSJ dice de 8 a 20 horas. Pues la autoridad portuaria ha estado toda la noche trabajando en la carga de ese buque. Claro, los vecinos no están ciegos ni son tontos, conocen las medidas del TSJ, han estado observando, ya se han grabado, ya se pondrá en conocimiento del tribunal, que está pasando algo realmente inaudito. Inaudito, que es que no se respeten ni las decisiones del TSJ. Eso pronto va a ser conocido y eso es algo realmente sorprendente. ¿Habéis presentado una denuncia también o estáis preparando un recurso sobre la desobediencia precisamente del puerto del alto tribunal? Es al dictamen del Consell. Que ya que te permiten ciertas actuaciones puntuales por no perjudicar ciertos contratos ya establecidos, por favor respete usted las condiciones de esa condescendencia que tiene el tribunal con ustedes, pero no incumpla las condiciones que han sido muy claras. Le dejo trabajar, pero le dejo trabajar de tal hora a tal hora. Pues los señores trabajan las 24 horas. Y reclamáis que la Policía Autonómica paralice. Ese es otro hecho sorprendente, más que sorprendente. Cuando Consellería de Medio Ambiente decreta esa paralización cautelar, pero total, de todas las actividades y en los 3 muelles, que lo haría por alguna razón. Yo entiendo que ya estaban hartos de tanto incumplimiento, porque en la autorización provisional de 1 año que les han concedido, es que lo han incumplido todo. O sea, todo, con una prepotencia, con una actitud difícilmente entendible. Entonces la Consellería ha tomado medidas. Pero bueno, para hacer cumplir esas medidas, la Consellería, y esto que voy a decir resulta más que sorprendente, pero es la realidad que hemos comprobado. La Consellería de Medio Ambiente no puede ni tiene los medios para que la Policía Autonómica intervenga y cumpla con sus obligaciones. Es Presidencia. Es la Consellería de Presidencia la que dirige la Policía Autonómica. No. Y aquí algo ha pasado, que la Policía Autonómica se ha paralizado. No ha actuado. La Policía Autonómica se ha negado a intervenir. De hecho, no ha tenido ninguna actuación, aun sabiendo que se estaban realizando operaciones fuera de los permisos concedidos. ¿Que la orden la da Presidencia? Por supuesto, estos, así nos enteramos de que el Chunguito pasa de la música de los cantadores y se limpia el culo con la partitura. Y se lo explico. ¿Está hablando de la Policía Autonómica? No, hay una policía portuaria, ¿o no?
que es la primera que debe controlar todo. ¿O para qué está la policía portuaria? Ni la consideramos. No, ¿cómo que no la consideramos? Ante una orden de la Generalitat, es obligación. Correcto, yo no lo discuto, pero ante una orden de la Generalitat, la policía autonómica... Es exclusivamente policía del puerto. O sea, no está ni para la ciudad, sabe los conflictos que hubo con las discotecas. Quizá la policía portuaria tendría que vigilar esto que estaba denunciando pues ahora, claro que, sí. que no se trabaje fuera del horario. ¿Para qué quiere usted una policía portuaria? ¿Para que miren al mar? Pues para eso, a ver dónde hay que hacer las oposiciones, yo me presento el primero. A lo que se refiere es hay que ser absurdos. La policía portuaria está para eso. A lo que se refiere es que la orden de y la Guardia Civil se está incumpliendo. Absolutamente. ¿Pero por qué? Porque les interesa a ellos y dicen, oye, y aquí viene la cuestión del famoso barco. Yo, como soy de una compañía naviera, yo descargo por la mañana, por la noche y hasta si pudiera alargar el día o la noche, y luego yo me voy a otro sitio y como me van a poner una multa, la voy a pagar en el mar, la firmo en el mar. Cuando llegue al Caribe, le firmo a usted la multa. A ver quién ha sido el transitario. ¿No ve usted que no? Si es que esto o se solventa el problema de una vez por todas. Sí, pero estamos viendo también una actitud de la autoridad portuaria, esa falta de respeto. Es una falta de respeto a la normativa. Hizo lo que pudo en su momento, ya habló en su día, cuando estaba el Tabla, el Cuesta de jefe del aeropuerto y se repartieron los cuartos con perfectos palacios padres. Sí. En fin, si quiere usted le cuento más historias, pero no. Ya dividieron el puerto en dos historias. Una, el Levante, que no molestaba a nadie porque era zona de ocio y no llegaba a Juan Bautista de la Zófora. Y la otra, cuando no se había desarrollado nada más que Alipar, a ver si y se empezaron a hacer construcciones. Entonces, claro, como se repartió antes de que hicieran las construcciones, ahora reclaman. Entonces son tan sinvergüenzas que dicen, hombre, es que tiene una casa enfrente del mar y algún problema tienen que tener, como la playa de San Gabriel, si se bañan o no. Claro. Pero claro, esto es una sinvergonzonería preconcebida. Bueno, estamos hablando de problemas de salud pública. Es decir, estamos hablando de un problema, don Andrés, se lo voy a explicar muy claro. Cuando se hizo el puerto de Barcelona y se hizo el puerto olímpico, se separaron dos historias muy claras. Y se hicieron todos los avances del siglo XX todavía para que ni un gramo de contaminación pudiera salir del puerto de Barcelona. Ya lo tiene usted, el segundo de Europa. Cecilio, porque a través de los usuarios y consumidores, ¿se tramitan algún tipo de quejas de este tipo o no? Esto va por otra parte. No suele, es una cosa, en fin, que a nosotros nos llama la atención, que por problemas de salud ambiental, la gente le cuesta mucho hacer una relación causa-efecto, porque tampoco es fácil. O sea, tú tienes una persona asmática, tiene problemas, oiga, es porque hay en su pensión un polvo determinado. Sabes que en determinados momentos pues tienes un ataque de asma un poquito más fuerte, será por el frío, será por el invierno, será por... Entre otras razones, Cecilio, porque Alicante no tiene ni una puñetera industria. No hay industria. Es decir, no es Elda, Petrel, no es Alcoy, no es, por supuesto, Elche. Claro, tiene que estar muy cerca, como ha pasado antes, para ver justamente el depósito de la contaminación en el borde de la piscina o en el borde de las persianas de Sí, esos son los que están muy cerca. Que hay enfrente. Que están, claro. Pero los que están a 2 kilómetros o 3 kilómetros y no ves allí especialmente gravosa la contaminación, aunque la haya en suspensión, pues tampoco, nuestra visión es bastante deficiente, no vemos el polvo, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Como tampoco vemos los ácaros en la cama y está lleno. Es que ha desaparecido hasta la famosa industria del aluminio. Claro. Yo sobre eso quiero puntualizar que efectivamente estoy de acuerdo con él, porque la falta de sensibilidad, y voy a hablar de una administración, que repito también esto va a parecer sorprendente, una administración como es la Consejería de Sanidad, hemos descubierto la insensibilidad que tiene ante esto que decías tú, muy bien dicho, la salud respecto al medio ambiente, la salud ambiental, claro, o los riesgos que hay para la salud por contaminación o factores ambientales. Pues resulta que nosotros hemos conocido en este proceso que tenemos un departamento de salud pública aquí en Campoamor. Y hemos tenido que ir, y ahora hemos tenido con ellos muy buena conexión y han empezado a hacer su trabajo, pero hemos tenido que ir a decirle, señor mío, ¿cómo es posible que con lo que está pasando por un problema tan grave de contaminación atmosférica, ustedes, que miren, nos hemos enterado y nos la hemos aprendido, miren la ley de sanidad de la Generalitat Valenciana, exige que ante problemas de salud ambiental
Tienen ustedes 2 laboratorios, tienen ustedes, miren, un montón de obligaciones y competencias y no han desarrollado ni una sola. Pues a través de la presión de este movimiento y, en fin, vamos a estar satisfechos porque han iniciado el trabajo, está en marcha ahora 2 niveles de investigación, un estudio de morbilidad y otro de mortalidad, para ver si la ciudad de Alicante, las zonas más afectadas tienen mayores índices de prevalencia de ciertas enfermedades tipo respecto a un estudio comparativo con otras zonas alejadas del puerto. Y bueno, esto se ha puesto en marcha, pero ha sido muy curioso la inercia que tenía esta administración a entender que, oiga, que hay que preocuparse por esto. Entonces, criticas la falta de sensibilidad. El moderador, yo quisiera concretarlo esto mucho, vamos a ver, ¿no? Y en contantes y sonantes, ¿ustedes qué piden? O sea, ¿piden que se retire el puerto de tráfico de mercancías? No, ¿verdad? En absoluto. ¿Qué es lo que piden? Nosotros somos tajantes en eso. ¿Y cuánto cuesta? De Alicante sí. ¿Y cuánto cuesta? ¿Han hecho un cálculo de...? El puerto de Alicante es importante, como decía antes, somos trabajadores, nadie ataca a ningún otro trabajador y entendemos que no solo es compatible, sino que es necesario que haya una relación entre desarrollo económico y sostenibilidad. Sencillamente, ustedes pueden trabajar ahí, pero cumpliendo con la normativa medioambiental. Es compatible. Ustedes? El cálculo es cuestión de empresas multimillonarias que están ganando dinero a expuertas. Oiga, a mí con esas no nos venga a los ciudadanos, ¿verdad? Están ganando dinero a capazos. Decía antes 2 sensibilidades. Eso es como recuperar una mina de oro. Decía antes, o criticaba antes, que la falta de sensibilidad del Consell, pero nos consta que este pasado fin de semana, en una emisora de radio, en la cadena SER en Alicante, Julià Álvaro, que es el secretario autonómico de Medio Ambiente, se ha posicionado en esta vía, en la necesidad de que se construyan las naves como única solución. Quiero decir, ¿hay 2 sensibilidades en el Consell entonces? Sabemos que hay 2 partidos políticos que manejan. Voy a decirlo claro, y desde un inicio que teníamos ciertas suspicacias y desconfianza hacia la gestión de la Consellería de Medio Ambiente, porque entendemos que fue, repito, demasiado condescendiente con lo que es imponer el cumplimiento de la ley y tomar decisiones valientes, que parece que eso con este gobierno no estaba claro. Ahora reconocemos que a través de esas declaraciones y esa condescendencia, la explico, que les han dado una autorización provisional para darles incluso todo el tiempo del mundo a preparar las medidas, a que entiendan que esa actividad tiene que desarrollarse de otra forma. Todo el tiempo del mundo no será todo el tiempo del mundo. Un año, vale. Un año para entender. Vence en marzo. Pues le darán más tiempo para instalar. Pero es un año para entender, para entender. Y ahora sí que nos aparece una grata noticia y reconocemos la valentía del señor Julià Álvaro, ¿no? De que verbalmente, de momento, ha dicho lo que hay que decir. Lo que pasa es que si a las declaraciones de Julià Álvaro no le acompañan las medidas de paralización de la actividad por parte de la Policía Autonómica o estas otras cosas, parece como que hay un doble discurso, ¿no? Compromiso y sus historias. A ver si les están cantando el fandanguillo ese de si te quiero poquito por si acaso me olvidas luego. Quiero decir yo sí veo que yo de los políticos no me fío, vamos. Pedro, una cuestión que también por eso, ¿por qué no lo tienen ustedes por escrito? Bueno, lo han dicho en público, de momento me llama la atención ya es algo que valoramos. Que en toda la exposición esta no se haya hablado del término mediación. Creo que es un término muy importante. Todo conflicto... Cada vez más. Es cada vez más. Nosotros estamos cada vez más metidos en la idea de que... Pero tiene que haber voluntad para la mediación. Bueno, las partes tienen que acercarse. Pero quien tiene el poder, quien tiene la capacidad de organizar, puede llamar a las partes y decirles, señores, les voy a invitar a ponernos de acuerdo. Yo sé que no es una reunión de 10 minutos, puede durar un mes, las reuniones, 2 meses... Te vamos a poner el ejemplo de eso que dices. Acuérdese de Sagasta, ¿eh? Haga usted las leyes y déjame Eso lo hemos vivido. Claro. Sí. Esto lo hemos vivido. Tienes toda la razón. Mediación. Ojalá se pudiera mediar con quien tenga la voluntad y la decencia de querer entenderse. Con el señor Gisbert hemos tenido reuniones con él. Mira, voy a intentar simplificarlo y ser concreto, pero esto es de un realismo porque, vamos, hay muchos testigos. El señor Gisbert, cuando ve un grupo de personas que son ciudadanos y no están en todo su entorno de poder, porque nos puso una mesa cargada de suyos, de los que iban a aplaudirle palmeros. Bien. Y un grupo de vecinos al lado donde la constante fue una falta de respeto absoluta, un desprecio total y un tratarnos. Yo me tuve que levantar de la mesa y me fui diciéndole que él a mí no me iba a tratar como a un subnormal, que él a mí no me faltaba el respeto porque me estaba expresando tal cantidad de memeces, idioteces, simplezas,
¿Pero se había alisado el pelo ese día o no? No me fijé en su pelo. Solo se me fijé en su falta de educación. Si se alisa el pelo o si le salen ricitos por aquí, porque es como una prolongación del subconsciente. Él decía, fíjate, yo no me fijé en los ricitos, sí me fijaba en sus técnicos que decían, mirar, montones, veíamos las columnas de humo y él decía, ¿veis las pantallas? Eso lo soluciona todo y os hemos plantado unos árboles delante que con esos árboles el asunto está resuelto. Mentira. Vamos, eso es falta de respeto a la inteligencia. Eso fue poner un telón que ya se hizo hace tiempo, lo conocemos, en la época de su antecesor. Exacto. Porque hay que nombren a un consignatario presidente del puerto, sí, que había sido conseller, sí, que aquí hay mucho morro, mucho. Me refería cuando hablaban a un presidente de la Diputación, que también... Sí. Esto es de toma pan y moja por todos los partidos. Y ahora presentar a un señor que ha sido director general de Economía con Lerma y director de la CAM, que fue la que hizo la fusión con la capa a espaldas de Lerma y con Valenzuela, es que solamente con que eche uno mano a la historia... Pues recordamos ese dato, la barrera vegetal de árboles australianos que crecerían y serían un muro. Y están ahí, ha pasado muchos años, están secos a pensar y que no sirven de nada. Pintado por los mejores pintores de España. Pues ahora... como si el arte no lo saltara la polución, pero bueno. Para encauzar ya la recta final del programa, os voy a preguntar a vosotros, que también tenéis experiencia con el tema del consumo, la mediación, como decía Cecilio, el periodismo, Pedro, que conoce también muy bien todos los rincones de la política. Para que encuentren una solución los vecinos a este asunto, o la ciudad de Alicante en su conjunto, ¿qué tiene que haber? ¿Más movimiento social? ¿Más un ruido mediático? ¿Qué tiene que pasar? Toman el puerto, pero así de claro. Y dejar en contradicción al Chunguito, a los antecesores del Chunguito, y demostrar que esto tiene un proceso económico y que el puerto de Alicante se desarrollaría como se ha desarrollado el de Valencia, el de Barcelona, si de verdad estos son unos buenos gestores y en lugar de irse a traerse cruceros a Miami, que se lo pasan con la señora o con la secretaria, digo, escribiendo, no hablo de que entre las habitaciones, ni mucho menos, pero con esta señora, muy bien por esos puertos y esos... Pues, de verdad buscar gestores, empresarios, por una cuestión muy fácil, se tarda mucho menos de llegar de toda la meseta castellana Alicante que a Valencia, por eso era el puerto. ¿Pero qué pueden hacer los vecinos, Pedro? Muy fácil, manifestarse para meter en contradicciones a los políticos. Los políticos solamente contestan cuando los periodistas ponemos la alcachofa o el bolígrafo y los metemos en sus contradicciones. Si no, les van a estar tomando el pelo toda la vida. ¿Movimiento social y ruido mediático? No solo, sino también. Es decir, sería muy interesante y sería de una eficacia increíble que además del ruido mediático y de la toma del puerto se presentara un plan. Es decir, qué alternativa nosotros podemos ofrecer para que sea realmente para ver qué queremos en vez de lo que hay aquí. Porque hay siempre dos cosas, eliminar lo que hay y proponer una cosa nueva, una alternativa. Si no hay una alternativa que mejore lo que hay, es cambiar un color por otro para seguir haciendo lo mismo. ¿Te refieres a un proyecto o una propuesta de proyecto? Claro. ¿Cómo quedaría? Es decir, no queremos esto y queremos esto otro. Me imagino que ellos... Lo tenemos clarísimo. Lo acaba de decir. Si tiene que haber graneles como en el puerto de Santander. Vayan ustedes a Google, tecleen y verán cómo funcionan los graneles en el puerto de Santander. Han pedido una auditoría y que han pedido auxilio a empresas de estudios competentes. Pero es que aquí se añade un último factor que nadie hemos añadido. Y Europa, el Parlamento Europeo va a investigar esto. Alcalde, al que se le puede hacer la raya con una tiza, que es absolutamente minoría y que no tiene ninguna autoridad porque lo está aguantando el propio Chimo Puig, que es el presidente de la Generalitat. En el momento que Chimo Puig diera un orden y hablara con el ministro, el Guaperas, y dijera, señores, esto lo vamos a rectificar, se rectificaría. Porque el Estado tiene capacidad de convocar a esas empresas que harían los hilos y la Generalitat también. Y a lo mejor los alicantinos creíamos o creeríamos, en condicional, que Valencia nos empieza a hacer un poco de caso. Porque claro, aquí hay intereses económicos. Mientras que Valencia se lleve
la parte del león, nosotros ni siquiera la cola del león. Y ahora que la cola contaminada. Y ahora que has nombrado Bruselas, no sé si aquí el derecho internacional puede intervenir en algo. Además de llamar y pedir auxilio a entidades como Capecova, que le agradecemos enormemente el trabajo y la inversión de muchos miles de euros para ese estudio científico, aparte de la Guardia Civil, que ha dedicado muchos años a investigar esto, y a la Consellería por su red de vigilancia y control de la contaminación, nosotros hemos ido al Parlamento Europeo. Se puso un documento completo de la barbaridad que supone esta situación, que en Europa entendemos que lo van a definir así, barbaridad, y se ha emitido una solicitud a la Comisión de Peticiones. El cantamañanas de presidente de Santander, que es muy mediático, de Cantabria, que se puso delante de los manifestantes para conseguir. A buena hora va a esperar usted aquí a Mónica Oltra o a Chimo Puig. Está claro que de momento no tiene mucho interés. Pues entonces, lo que decía, la Comisión de Peticiones ha aceptado la investigación de este asunto. Y estamos a la espera de que formule el planteamiento y tengamos que ir a Bruselas a exponer el problema, con la definición que lo vamos a exponer, donde nadie se sorprende de esto. No va a haber ninguna duda. Los 6.000 niños que están en las escuelas privados de un derecho fundamental, porque fijaos, esto no lo expliqué antes, tenemos, aparte de un país que estamos acogidos a la Convención Internacional de los Derechos de la Infancia, tenemos nuestras propias leyes nacionales muy claras en cuanto a derechos de la infancia, de la escuela y de la salud escolar. Correcto. Y dicen leyes orgánicas de ámbito nacional que ningún establecimiento, escuela se supone, donde los niños están allí haciendo la tarea docente, puede haber condiciones sanitarias, de salubridad o ambientales que perjudiquen mínimamente el desarrollo de estos críos. Ya. Hay estudios europeos donde se ha demostrado. Es que ese colegio, fijaos, claro, pero no se olvide usted que cada vez se han ido traspasando muchas más transferencias del Estado, que antes era el único competente en puertos, a la Generalitat. ¿Es verdad o no? Sí, pero en última instancia la tiene. Ya que dice usted que le ha hecho unas promesas buenísimas en la Consejería de Medio Ambiente, lo ha dicho público, lo ha dicho públicamente. Hora de explicar, es decir, explíquense ustedes y den los time que dicen los pedantes, ¿no? Sí. La Consellería, perdón, para acabar, la Consellería se verá de qué madera está hecha, si es coherente con esas declaraciones públicas, a finales de marzo, el día concretamente creo que es el 4 de abril, cuando finaliza el plazo de esa autorización provisional. Ahí se verá. Julia Álvaro dijo, y ha dado ese plazo, para no renovar la licencia. No lo interpretamos así, ¿no? Para renovarla solamente con el condicionante de que tienen que haber naves cerradas y empezar a estar en el siglo XX. Ojito que estamos en el XXI. Creo que la Consellería va a pedirle que el puerto se sitúe en el XX y deje el siglo XIX atrás. Sí, algo así dijo, ¿no? En esas declaraciones. Que sí, naves cerradas. La condición para la renovación de las licencias será el compromiso de construir naves cerradas. Que es, perdona, lo que dice la legislación nacional para ese tipo de actividades que están en catálogo como contaminadoras de la atmósfera y que tienen que trabajar así, que no lo ha inventado el señor Julián, pero está en las leyes. Si un par de preguntas para terminar. Moderador, voy a decir algo tan simple y que va a entender todo el mundo y ustedes creo que van a reconocer. Vamos a ver. La tonelada kilometraje vale algo, ¿no? No hay ninguna tonelada kilometraje más barato desde toda la meseta central que hasta Alicante. ¿Por qué Valencia se lleva todo? Porque tiene retorno. Es decir, un barco que viene a cargar quiere descargar. Claro. Y eso es lo que no tiene Alicante. Y ahí donde son incompetentes el señor Mario Flores, anteriormente también, el señor Ripoll y el señor Juan Antonio Gisbert. Incompetentes, digo. Para terminar, Valencia, recordar, Valencia tiene naves y hace negocio, no olvidemos eso. Claro. Con un par de preguntas. ¿Hay daños irreversibles a los vecinos? Mira, contratamos, lo pagamos el movimiento vecinal, a un oncólogo especialista en oncología infantil que dio una charla en algún colegio, concretamente en el IES Valle Babel, invitamos a los padres, tuvimos una muy buena asistencia, y ese profesional de la medicina, oncología infantil, además especializado con un máster, tenía el hombre una grandísima cualificación en materia de enfermedades de origen ambiental, pues este caballero, este médico, nos expuso claramente el problema que nos puso a todos los pelos de punta. Este tipo de contaminación enferma. El cáncer de pulmón es cierto que no aparece de hoy para mañana, es como el tabaco, pero nuestros hijos ahora mismo
si esta exposición prolongada continúa y crecen en este ambiente, en 20, 30 años tendrán muchísimas más papeletas para contraer un cáncer de pulmón que otro ciudadano. Los niveles ya, que eso sí los estamos viendo, de alergias, asmas, bronquitis y bronquiolitis que tienen nuestros críos, eso está claramente demostrado por ese tipo de contaminación. Bueno, mire, los padres jamás vamos a parar en esta lucha, porque esto no lo aceptamos. ¿Y puede derivar en responsabilidad penal? Pues eso ya tenemos desde nuestros servicios jurídicos un planteamiento de querella penal que está ahí a medio reactivar, porque está ahora mismo en la fase de la audiencia provincial. Cuando las conclusiones de la Consellería fueran las que fueran, pudieran ser determinantes, más lo que tenemos nosotros por nuestra propia cuenta, pues ya los juzgados determinarán ese tipo de responsabilidades, que pudiera haberlas, claro que sí. Tenemos todavía mucho de qué hablar, no sé si queréis un par de frases para concluir. Sí, yo realmente, pues como todos los ciudadanos, estamos perplejos ante el enquistamiento de esta situación, que se esté llevando a estos extremos de la picardía burocrática judicial, de que tú pones una querella y yo la llevo a más altas instancias y luego la recurro y para dilatar en el tiempo cuando se está jugando con el bienestar y la salud de los ciudadanos y los beneficios económicos del puerto que se podían mejorar y aumentar. Sí, lo principal, la salud de los ciudadanos. Y las dos cosas van unidas, una cosa no tiene por qué ir en contra de la otra. Entonces, me parece que, en fin, estamos ante una situación un tanto abracadabrante y esto habría que solucionarlo vía de urgencia. Y ahí los políticos tienen responsabilidad. Estaremos pendientes y seguiremos hablando de este asunto. Gracias, Pedro. Yo solamente apunto una cosa. Desde nihilo tempore, alcaldes y presidentes del puerto no han sabido hacer un proyecto común, ya han vivido los unos a espaldas de los otros. Si hubiésemos tenido aquí a empresarios de mi tierra, zapateros, o a gente del mármol de Novelda, o de Benidorm, el mármol no puede desembarcar en el puerto de Alicante precisamente. Seguramente estaríamos hablando de otra perspectiva del puerto y las carencias que tiene precisamente este puerto. Está diciendo Cecilio, pero usted entiende que el mármol de Alicante, del Coto de Pinoso, no salga en Alicante como ha salido hasta los años 60. Claro. ¿Pero por qué? Eso es una barbaridad. Los zapatos, los juguetes, el turrón, tantos que uno productos que importamos. En lugar de desembarcar los contenedores por Alicante, que lo tiene a 15 kilómetros, se tiene que ir a Valencia. ¿Pero en qué mundo vivimos? Son incompetentes. De verdad. Estos más incompetentes que una llave de goma. Gracias, Pedro. Coge una llave de goma y empieza a apretar tornillos y verá. Pedro Nuño de la Rosa, muchas gracias. Cecilio Nieto, muchas gracias. Los soldados que tienen, los viajes que se hacen y las secretarias o secretarios, que ahora ya estamos mucho más feministas, ya nos quisiéramos todos los demás. Gracias, Pedro, gracias, Cecilio. A ti. Y gracias, José Santamaría, por haber venido con nosotros. A ustedes, hasta la próxima semana, volveremos aquí en este blog de actualidad.